¿Alguna vez has escuchado el nombre de Giovanni Boccaccio? Se trata de uno de los autores más importantes de lengua italiana. Pero ¿sabías que Boccaccio estuvo a punto de quemar sus propios libros, por lo que sus obras más importantes estuvieron muy cerca de perderse para siempre? Si quieres conocer este y otros datos curiosos acerca de la vida de Giovanni Boccaccio, acompáñame a ver el siguiente video a propósito de los 650 años de su fallecimiento. Número 1. Los tres padres. Así como la lengua española tiene un máximo representante literario en Miguel de Cervantes Saavedra y el idioma inglés en William Shakespeare, la lengua italiana considera a tres personajes como sus padres literarios. Se trata de Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. El aporte de los tres consistió en crear obras literarias utilizando el idioma toscano en vez del latín, que era la lengua culta en Europa para finales de la Edad Media. Esto dio pie al surgimiento del italiano como lo conocemos hoy en día. Además, Boccaccio fue un defensor de la cultura griega y romana clásicas de la antigüedad, lo que posteriormente influiría fuertemente al pensamiento y arte de Italia durante el Renacimiento. Además, Petrarca y Boccaccio tuvieron una gran amistad entre ellos y ambos fueron admiradores de Dante. 2. La vocación literaria de Boccaccio. Giovanni Boccaccio nació en el año de 1313, aunque hay duda de su lugar de nacimiento, ya que podría ser Florencia, París o la localidad toscana de Certaldo. Lo cierto es que su infancia la vivió en Florencia, estudiando bajo el cuidado de Giovanni Mazzuoli da Strada, quien le inculcó el amor por la literatura de Dante. El padre de Giovanni fue Boccaccio da Chelino, un próspero comerciante florentino que trabajaba para la familia Bardi, los cuales dirigían una de las compañías de banqueros más prósperas de Europa en aquella época. El padre de Boccaccio buscaba que su hijo se adentrara al mundo de los negocios, por lo que lo envió como embajador de su compañía a Nápoles. Una vez en dicha ciudad, Giovanni se olvidó de los negocios de su padre y se dedicó a frecuentar a los eruditos de la corte del rey de Nápoles, lo que reforzó su amor por la literatura. A los 17 años, viviendo aún en esa ciudad, se enamoró perdidamente de una dama napolitana a quien llamó en sus obras por el apodo de Fiammetta, que quiere decir llamita o flamita. Este contexto fue el detonante que lo impulsó definitivamente a escribir. Número 3. El Decamerón. En 1340, los Bardi se fueron a la bancarrota, por lo que Boccaccio se vio precisado a salir de Nápoles. Vivió un tiempo en Rávena y otro en Forlì, donde conoció a los poetas Nereo Morandi y Checco di Mileto. En 1348 regresó a Florencia, donde fue testigo de la pandemia de la peste negra, que según cálculos actuales provocó la muerte de entre el 30 y el 60% de la población de Europa. El impacto que causó la peste en Boccaccio lo llevó a escribir el Decamerón, una obra totalmente innovadora para su época por diversos motivos. En primer lugar, por utilizar el toscano como lengua vernácula en lugar del latín. La estructura también fue un elemento nuevo, pues la historia principal del texto relata cómo un grupo de 10 jóvenes se refugia en una villa buscando escapar de la peste negra. Para pasar el tiempo comienzan a relatar cuentos, lo que lleva a que en el Decamerón se incluyan más de 100 relatos. Esto hace recordar a las Mil y una noches. Otro de los aportes de la obra es el impulso al humanismo, alejándose de la tradicional cosmovisión teocéntrica de la Edad Media y presentando al ser humano como alguien capaz de manejar su propio destino. Un elemento más a destacar es la riqueza de su prosa y finalmente su utilidad como fuente histórica, ya que relata con detalle la vida cotidiana de la Toscana hacia finales de la Baja Edad Media. Con la pandemia mundial de COVID-19 en el año 2020, el Decamerón se volvió a poner de moda cuando en sus páginas se retomó la filosofía de memento vivere, o vivir el momento, que Boccaccio toma del poeta romano Horacio y que incluye en su obra, reforzando la resistencia emocional ante una adversidad mundial. 4. Su obra estuvo a punto de perderse. En 1350, Giovanni Boccaccio conoció en persona a Francesco Petrarca en Florencia. Antes de este encuentro ya lo admiraba, pero a partir de entonces nacería una profunda amistad entre ambos, y Boccaccio siempre lo consideraría como un mentor o un maestro para él.
Precisamente fue Petrarca quien salvó para la eternidad la obra de Boccaccio. Es gracias a él que su literatura llegó hasta nuestros días. Esto debido a que en el año de 1362, Boccaccio recibió la visita de un monje llamado Gioacchino Ciani, quien le aseguró que se presentaba ante él debido a que otro monje, Pietro Petroni, quien había fallecido recientemente, antes de morir le confesó que había tenido revelaciones sobre Boccaccio, en las que la muerte del escritor era inminente, por lo que lo conminaba a renunciar a la literatura profana para dedicarse a la religión y la moralidad. Boccaccio, impactado por estas afirmaciones, pensó en quemar todos sus libros, poemas y textos que había hecho, y en efecto buscar un cambio de vida hacia lo divino. Afortunadamente, antes de hacerlo, decidió escribirle a Petrarca para contarle lo sucedido. Este lo convenció de no quemar su obra y aún más de profundizar en el estudio del humanismo. Número 5. Sus últimos días. Si bien la obra de Boccaccio se salvó de desaparecer, no cabe duda de que este acontecimiento lo marcó para siempre, pues a partir de entonces casi la totalidad de sus textos fueron escritos en latín y no en lengua vernácula. En 1362 regresó brevemente a Nápoles y posteriormente tuvo una breve estancia en Venecia, donde visitó a Petrarca. A partir de 1370 se retiró a su casa de Certaldo, pero en los últimos meses de su vida, el ayuntamiento de Florencia le pidió realizar una lectura pública de la Divina Comedia de Dante Alighieri, misma que ya no pudo concluir, pues falleció el 21 de diciembre de 1375, dejando tras de sí un enorme legado en la literatura y el humanismo que influenció primeramente a los artistas del Renacimiento y posteriormente a literatos de todas las épocas. Ahora que conoces más de la vida de Giovanni Boccaccio, cuéntame, ¿has leído el Decamerón? ¿Qué opinas de la influencia de Boccaccio en el humanismo del Renacimiento? Déjanos tus respuestas en los comentarios y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales.